A ver, se está hablando de la pobreza. 7 millones de mexicanos viven con 32 pesos al día, afirmó José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social. La pobreza es una maldición con la que no ha podido luchar ningún gobierno en México. Estas cuentas son de la Organización de las Naciones Unidas, que toma como parámetro esa cantidad monetaria, 90 centavos de dólar o 32 pesos al día. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, dice que pese a los avances en el combate a la pobreza, México es el país más desigual en un grupo que tiene 32 países que se supone que van rumbo al desarrollo. Y luego, México tiene como reto seguir combatiendo hasta su extinción, dijo el presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial de la Mujer Rural. Pues es un problema inherente al sistema económico, ¿no? Pues durante un largo periodo sí creció la clase media en México. Prácticamente no existía en las primeras 2 décadas del siglo, y para los años 60 ya era la mayoría. Pues que es endémica, ¿qué quiere decir eso? Que está aquí siempre y que surgirá siempre. Y siempre mientras se siga el mismo modelo económico, ¿no? Cero intervención estatal en el desarrollo de la economía. Pero no se puede cambiar el modelo. Además, estamos comparados con los países más chipocludos. Pues claro que vamos a salir mal. Hay el nivel de pobreza que da la ONU, luego la Organización Económica, luego nosotros. No, medidos con los países más desarrollados, pues claro que tenemos un nivel de pobreza que parecería insultante. Pero la verdad es que no. La verdad es que México tiene ha ido en un crecimiento constante. Decían, yo recuerdo que en la primaria incluso, que teníamos tal abundancia que bastaba con estirar la mano para conseguir con qué alimentarte. Y que entonces eso creaba una flojera, una desidia, una concha en los mexicanos. Y de hecho, sí hay análisis sobre ese punto, porque por ejemplo los estados que tuvieron que retar a su propio entorno, como los norteños, lo que es Nuevo León, lo que es Chihuahua, lo que es Sonora, tuvieron que ingeniárselas para hacer producir pues, las tierras, para poder producir, en este caso la ganadería y demás, con respecto a lo que sucedía en el sur, que realmente con una tierra muy fértil, pues prácticamente echabas una semilla en donde cayera y florecía, había cultivos y demás. Sí hay ese desarrollo, digamos, en términos de la geografía distinto, pero yo creo también que independientemente del modelo, realmente los sistemas políticos en México no han podido encontrar la manera en cómo ir reduciendo la desigualdad, sobre todo, porque la pobreza es difícil. Todos los países tienen de algún modo su núcleo de pobres, es algo que es inherente a las sociedades, pero aquí el problema es que se han ido haciendo mucho más grandes las brechas, sobre todo a raíz del cambio de modelo económico de los 90 para acá. Se amplió mucho más el espectro entre la clase pobre, una clase media e incluso el grupo de ricos. Y ahí el proceso de desarrollo genera la concentración del capital. Cuando hay intervención del Estado, esta concentración del capital se aprovecha para el beneficio de los más
desposeídos, pero cuando no lo hay, pues lo que se genera son supermillonarios. Y en eso hemos estado en los últimos años. Además, no habrá manera de, digamos, hacer menos desigual esa sociedad creciendo al 1.8% al 2.1%. No, o sea, tendremos que estar en el 6-7% para entonces sí pensar que esto... Eso sería un milagro. Como el milagro mexicano, exactamente. En los años 60 crecíamos ese ritmo y las brechas estaban mucho más cerradas. Claro. Y había una clase media mucho más sólida. Ningún país en el mundo crece al 6%. Hoy, ni China, que es la potencia más impresionante, está creciendo al 6%. Y China, estamos hablando del país más rico del mundo, del país que más consume, del país más exitoso. Y se les cayó a la mitad del crecimiento. Sí, porque estaba, junto con otros países de la zona asiática, superior al 10% todos. Pero de 1 año, 2 años para acá, empezaron a reducir su ingreso o su movimiento económico, no sé cómo llamarlo. Y entonces ya se ubicaron en un punto en donde la distancia entre los países como el nuestro y ellos ya no es tan amplia. ¿Por qué las organizaciones creadas para facilitar la adquisición de productos básicos no ha funcionado en México? Por corrupción. No. Se estableció en diferentes épocas un distinto sistema para atraer la canasta básica más al alcance de quienes tienen menos ingresos. Sí, se creó la famosa controladora, que era una entidad que adquiría productos de todo tipo, alimenticios, sobre todo alimentarios, y los vendía a un precio de garantía. Él se convirtió en la CEIMSA, que devino a su vez en CONASUPO, pero CONASUPO pues lo aniquiló Salinas precisamente, y quedan vestigios de CONASUPO, ¿no? Con Diconsa y algunos otros que tratan de paliar la miseria más extrema, sobre todo en el ámbito rural. Pues no se ha podido. Y este sexenio emprendió una lucha abierta, franca, que trataba de paliar un poco esa situación, pero tal vez haya menos pobres, pero más pobreza extrema, dicen los que estudian. También, uno de los factores que explican el ascenso político de Carlos Jan González fue la exitosa forma en que manejó CONASUPO. CONASUPO estaba presente en el paisaje nacional, los famosos silos cónicos que construyó en todo México, y la seguridad de que iba a haber alimentación para las clases más pobres. Jesús Noyola, de 63 años, en Gustavo Amadero. En México no deberían existir pobres, ya que tenemos todos los recursos: petróleo, uranio, agua, semillas, granos, frutas, verduras, etc. Pero por los gobiernos corruptos de Echeverría, López Portillo, de la Madrid y Salinas de Gortari, estamos como estamos. Casi acaban con México. Una corrupción e impunidad vergonzantes. Ese es un mito. México era el cuerno de la abundancia. México es en gran parte desértico, es enormemente montañoso, no puede desarrollarse una agricultura extensiva como es en Estados Unidos, las grandes llanuras de Estados Unidos. El agua está muy mal distribuida. Hay sobreabundancia de agua en las zonas del sureste, de las selvas que están siendo depredadas. No, estamos muy lejos de tener esa abundancia en recursos que dice. Teníamos petróleo, pero pues no, una población muy grande,
como para que ese beneficio se reflejara como ocurre en Abu Dhabi o lugares del Golfo Pérsico, ¿no? La pura ciudad capital está instalada en el peor lugar que pudieron Imaginable. escoger. En lo peor, ahí venimos a ponerlo. Pero además, ustedes ilústrenme, un país, que no tenga pobres o gente en la calle pidiendo, estirando la mano. Pues hay países en donde, como Suiza, se ha erradicado casi totalmente. Hay gente pidiendo en la Sí, calle. debe haber, pero en una cantidad muy reducida. Pero los hay. Lo que le hace falta a México es una educación formal, firme. Más. Los caminos ya se están abriendo. Antes era muy difícil. El ferrocarril se extinguió. Son políticas de lapsos amplios. Hay que hacer las cosas ahorita para que fructifiquen dentro de 20 años. Y eso es lo que no se atreven a hacer nuestros gobernantes. No, pero yo creo que el problema, en cierto modo, no se han atrevido porque el sistema no lo impide. Es decir, tuvimos un campo que se repartió a través del ejido y que terminó siendo lo mismo, carne de cañón electoral. O sea, tú dominaste al sector campesino a través de la CNC, que era una célula que le servía al sistema priista para garantizar el voto y las elecciones en cada periodo electoral. Lo mismo sucedió con el movimiento obrero. El movimiento obrero y el sindicalismo, que a mí me parece que es algo muy noble, aquí se prostituyó. O sea, terminó en manos de quienes no debían, en manos de pequeños dictadores o de pequeños señores feudales que acabaron con cualquier posibilidad de construir una industria, una empresas y una economía sólida que no estuviera dependiendo de ni elecciones ni de cuestiones políticas. Necesitaríamos un Lech Walesa en cada grupo sindical. Mucha democracia, transparencia, en qué gastan, cuánto gastan, cómo gastan, de dónde reciben, y líderes que no se pudieran perpetuar. Hay líderes que han durado más que Porfirio Díaz duró en la presidencia. Sí. Pero yo creo que ahí estamos entendiendo mal las cosas. El problema de este país es la democracia. Porque la mejor época fue la de Porfirio Díaz, por favor, es que es claro. Lo que nos ha hecho daño es que cualquiera puede ir a votar y terminamos votando por Cuauhtémoc Blanco. Y entonces Cuauhtémoc Blanco dura 3 años haciendo puras cosas que no aportan para nada y luego viene otro peor y luego otro peor. Ese es el problema de este país. ¿Funcionaría mejor con un dictador No, que yo creo con que con un hombre de esos que estamos votando? Y sobre todo porque la democracia nos cuesta cara, está mal enfocada y de verdad termina votando gente que no sabe por qué Pero ya vota. vimos 2 ejemplos, Cuba y Venezuela, en donde las cosas no satisfacen completamente. No puedes aplicar Cuba porque Cuba fue víctima de un bloqueo infame. Que es muy difícil calificar a Cuba como una dictadura y que estuvo así. No, te paso Rumanía, te paso algunos otros que vivieron bajo un régimen de ese tipo, pero Cuba no. Cuba queda como un movimiento aparte. No, yo sí lo consideraría una dictadura de pe a pa. O sea, creo que es el ejemplo de la dictadura perfecta. Pero no del no éxito de una dictadura. No, porque tienes Chile. Por ejemplo, Chile creo que tiene un modelo exitoso, pero de todas maneras, o sea, está sacrificando cosas que quizás son, no quizás, son demasiado importantes para no considerar las libertades públicas, la libertad de organización, de manifestación, de prensa. O sea, yo creo que el problema aquí es que estamos nosotros transitando todavía dentro de la democracia. No creo que podamos ya haber cantado victoria de, hoy somos un país netamente democrático y sabemos ejercer nuestros derechos. ¿Y como para cuándo? No, bueno, si llevamos 200 años en construcción, aquí vamos muy lentos. Y es que esa democracia no permea a las organizaciones sociales. Claro. Siguen siendo tan autoritarias como el alemanismo que establece el charrismo sindical, que coloca a estos líderes que se van a perpetuar hasta la fecha.